Hay verdades que no se gritan, se sienten. Y hay ausencias que duelen más que cualquier palabra porque revelan algo que nadie quiere aceptar. No todos saben perder lo que tenían. Hoy no te voy a hablar de venganza ni de estrategias para provocar a alguien. Te voy a hablar del momento exacto en el que recuperas tu poder. Porque cuando a alguien no le importó perderte, no es el final de tu historia, es el inicio de tu transformación. Y lo que hagas después de ese silencio va a definir si sigues mendigando atención o si te conviertes en alguien imposible de ignorar. Cuando alguien no tuvo miedo de perderte, lo más peligroso que puedes hacer es seguir explicándote. Porque explicar es pedir, y pedir es arrodillarte frente a alguien que ya decidió no verte. Yo aprendí esto a golpes, cuando creí que si encontraba las palabras correctas podía cambiar una indiferencia que ya estaba tomada, y no funcionó. Porque quien no te valora no necesita razones, necesita límites. Explicarte no te acerca, te reduce. Cada mensaje largo, cada intento de aclarar, cada argumento emocional no habla de amor, habla de miedo. Miedo a que no te elijan, miedo a quedarte solo, miedo a aceptar que ya no estás donde te respetan. Hay momentos en la vida donde el silencio es más honesto que cualquier discurso. Cuando alguien no teme perderte, ya no escucha tu voz, observa tu comportamiento. Observa si sigues ahí aunque te duela, si sigues disponible aunque no te respondan, si sigues justificando lo injustificable. Y mientras más explicas, más confirmas que tu valor es negociable. Yo tuve que aprender a retirar mi energía antes de perder mi dignidad. No fue fácil. Callar duele cuando estás acostumbrado a luchar por ser visto, pero ese silencio fue el inicio de mi recuperación. Retirar energía no es castigar al otro, es protegerte a ti. Es dejar de intentar convencer a alguien que ya tomó una decisión. Es aceptar que no todo cierre viene de una conversación, algunos vienen de la coherencia. Cuando dejé de explicar mis sentimientos a quien no los cuidaba, algo cambió. No afuera, adentro. Dejé de traicionarme, dejé de perseguir respuestas, empecé a escucharme. Permitir que el silencio hable no es desaparecer con resentimiento, es retirarte con respeto propio, es entender que tu presencia es un privilegio, no un derecho automático. Cuando paras de justificarte, recuperas tu centro. Cuando paras de convencer, vuelves a respirar. Y curiosamente, cuando ya no ruegas ser elegido, te conviertes en alguien imposible de ignorar. No porque busques reacción, sino porque recuperas tu valor. Si hoy a alguien no le importó perderte, no hagas ruido, haz espacio. Espacio para crecer, para sanar, para recordarte quién eres sin explicaciones. Porque quien quiere estar no necesitará discursos. Y quien no tampoco merece más palabras. Ahí empieza tu poder. No corras detrás de reacciones, porque no todas las personas están preparadas para reconocer lo que perdieron. Algunas solo entienden el valor cuando ya no pueden tocarlo. Tu tarea no es provocar arrepentimiento, es construir coherencia. Cada día que eliges no explicarte, te fortaleces. Cada vez que eliges silencio consciente, sanas. No se trata de orgullo, se trata de integridad. Y cuando actúas desde ahí, tu energía cambia, tu mirada se eleva, tu presencia pesa. No necesitas demostrar nada, solo sostente. El resto se acomoda solo. Confía en que quien te valore sabrá acercarse sin empujones y quien no, seguirá su camino. Tú sigue avanzando con calma, con firmeza, con verdad, porque ahí, justo ahí, empieza una vida que no ruega y se elige completa todos los días, siempre. La indiferencia duele porque no grita, no pelea, no explica, simplemente existe y en ese silencio te obliga a enfrentar una verdad que no querías ver. Yo sé que duele más que un rechazo directo porque el rechazo cierra una puerta, pero la indiferencia deja la puerta abierta solo para que te quedes esperando. Y ahí es donde muchos se rompen, no por falta de amor, sino por exceso de esperanza. La falta de reacción no es confusión, es claridad. Cuando alguien no responde, cuando no pregunta, cuando no busca, está hablando con hechos, no con palabras. Y los hechos siempre dicen más de lo que queremos escuchar. Durante mucho tiempo intenté maquillar ausencias con excusas. Me decía que estaba ocupado, que no sabía expresar lo que sentía, que necesitaba tiempo,
Pero la verdad es que nadie está demasiado ocupado para lo que le importa. Nadie olvida responder a quien valora. Nadie duda cuando quiere. Esa aceptación no llega de golpe, llega cuando te cansas de mentirte. Porque justificar ausencias es una forma elegante de abandonarte a ti mismo. Es elegir una ilusión cómoda antes que una verdad incómoda. Aceptar la realidad sin maquillarla es un acto de valentía. No significa dejar de sentir, significa dejar de engañarte. Significa observar hechos y no promesas, mirar conductas y no recuerdos, entender que el pasado no garantiza el presente. Yo tuve que aprender a dejar de escuchar lo que decían y empezar a mirar lo que hacían. Ahí se rompió la fantasía, pero se fortaleció mi carácter, porque enfrentar la verdad duele, pero vivir en negación desgasta mucho más. Cuando aceptas la indiferencia como información y no como ofensa, recuperas poder. Ya no te preguntas qué hiciste mal, empiezas a preguntarte qué mereces mejor. Dejas de insistir donde no hay eco y comienzas a construir donde sí hay respuesta. La indiferencia no te quita valor, solo te muestra dónde no invertir más energía. Y eso, aunque al principio quema, después libera. Enfrentar la verdad, aunque incomode, es el punto exacto donde empieza tu crecimiento. Es cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a alinearte contigo. No es resignación, es claridad. No es frialdad, es madurez. Aprendes que no todo silencio es un reto, algunos son una despedida. Y cuanto antes lo aceptas, antes te sanas. Yo entendí que la paz no llega cuando alguien explica, llega cuando tú dejas de esperar. Cuando sueltas la necesidad de reacción ajena y te enfocas en tu coherencia, algo cambia dentro de ti. Caminas más firme, duermes más ligero, respiras más profundo, porque ya no persigues respuestas donde solo hay ausencia. La indiferencia revela la verdad que el corazón se resistía a aceptar, pero también te muestra tu fuerza para seguir adelante sin engaños, sin disfraces, sin mendigar atención. Y cuando eliges ver la verdad completa, aunque duela, te liberas para empezar una historia donde sí seas prioridad real. El apego es silencioso, pero es una de las jaulas más pequeñas y más cómodas en las que puedes vivir sin darte cuenta. Te hace creer que sin esa persona no eres completo, que sin su presencia pierdes dirección, que sin su mirada te apagas. Y la verdad es otra mucho más dura y mucho más liberadora. No extrañas a la persona, extrañas cómo te hacía sentir cuando aún no te habías abandonado por completo. Extrañas la versión de ti que existía antes de mendigar afecto, antes de dudar de tu valor, antes de convertir el amor en necesidad. Yo también confundí apego con amor. Creí que pensar todo el día en alguien era intensidad, que doler era prueba de profundidad, que no soltar era compromiso. Pero con el tiempo entendí que el apego no te expande, te encoge, te vuelve reactivo, ansioso, dependiente, te hace girar alrededor de alguien más y olvidarte de tu propio eje. Y cuando eso pasa, empiezas a hacerte pequeño para que el otro no se vaya. Empiezas a tolerar lo que antes no aceptarías. Empiezas a negociar tu dignidad a cambio de migajas emocionales. Romper el apego no es borrar recuerdos ni negar lo vivido. Es romper la dependencia emocional que te hace creer que necesitas al otro para estar bien. Es entender que el recuerdo puede quedarse, pero el control no. Yo tuve que reducir contacto para poder escucharme otra vez. Porque mientras sigues hablando, escribiendo, mirando, revisando, no sanas, solo prolongas la herida. El contacto constante mantiene viva la fantasía y la fantasía te mantiene estancado. Eliminar recordatorios innecesarios no es odio, es higiene emocional. Guardar mensajes, fotos, objetos, canciones no es amor, es resistencia al cambio. Cada recuerdo innecesario activa la misma emoción y refuerza la misma dependencia. Cuando empecé a soltar esos estímulos, el vacío apareció, sí, pero también apareció algo más importante: espacio para volver a mí. Volver a ti es el acto más radical después de una pérdida. Es recordar quién eras antes de girar alrededor de alguien. Es retomar hábitos, sueños, silencios, rutinas que abandonaste.
Es sentarte contigo sin distracciones y darte cuenta de que sigues aquí, de que sigues siendo suficiente, de que sigues teniendo vida. El apego te mantiene pequeño porque te hace creer que tu mundo era esa persona, cuando en realidad solo ocupó un lugar dentro de él. Cuando rompes la dependencia emocional, recuperas tu tamaño real. Caminas más erguido, piensas con más claridad, decides con más calma, dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y en ese proceso entiendes algo fundamental: nadie que te ama de verdad quiere verte reducido, ansioso o vacío. Soltar el apego no es perder, es crecer. Y crecer duele, pero quedarse pequeño duele mucho más. Cuando te retiras con dignidad, algo se mueve, aunque no lo veas de inmediato. Vivimos en una cultura que nos enseñó a hacer ruido para existir, a reclamar para ser vistos, a insistir para sentir que importamos. Pero hay una fuerza mucho más poderosa que el reclamo, y es la coherencia silenciosa. Nada impacta más que alguien que se va sin gritar, sin explicar de más, sin arrastrar su orgullo por el suelo. Porque el ruido distrae, pero el silencio confronta. Yo aprendí esto tarde. Durante mucho tiempo creí que irme sin reclamar era perder, que callar era rendirme, que no perseguir era demostrar desinterés. Y no, lo entendí el día que decidí retirarme sin drama de un lugar donde ya no había reciprocidad. No envié el último mensaje, no pedí explicaciones, no exigí respuestas. Simplemente alineé mis actos con lo que decía sentir. Y eso, aunque parezca pasivo, es profundamente activo. Es una declaración interna de valor. Cuando no reclamas, le quitas al otro el poder de verte desesperado. Reclamar muchas veces no es valentía, es miedo disfrazado. Es decir, mírame, no te vayas, explícame, dime que valgo. En cambio, el silencio firme dice: yo sé lo que valgo y no necesito convencerte. Y eso incomoda, porque obliga al otro a enfrentar la ausencia sin distracciones emocionales. No perseguir no es orgullo vacío, es amor propio en acción. Perseguir es insistir donde ya no hay escucha, es convertir el afecto en persecución y la presencia en carga. Cuando decides no perseguir, elige respetar tanto al otro como a ti. Respeta su decisión de irse, pero también respetas la tuya de no abandonarte. Y ahí algo se mueve, porque rompes el patrón esperado. La mayoría espera reclamos, explicaciones, lágrimas. Pocos esperan coherencia. Mantener coherencia es la parte más difícil, porque no se trata solo de irte un día. Se trata de sostener esa decisión cuando llega la nostalgia, cuando aparece la tentación de escribir, cuando la mente empieza a negociar excusas. La coherencia es quedarte firme incluso cuando nadie te está mirando. Es no decir me voy y volver a los 2 días. Es no hablar de dignidad mientras te contradices en silencio. En mi vida, retirarme con dignidad fue el punto de quiebre. No porque el otro regresara inmediatamente, sino porque yo regresé a mí. Dejé de vivir pendiente de reacciones ajenas y empecé a notar algo más importante: mi paz volvía. Y cuando tu energía cambia, el entorno lo siente. A veces el otro reacciona, a veces no, pero siempre algo se mueve. Tu posición interna. Irte sin ruido no es huir, es cerrar la puerta sin azotarla. Y quien alguna vez dudó de tu valor, tarde o temprano sentirá el peso de tu ausencia cuando ya no estés disponible para explicarte. Tu ausencia enseña lo que tu presencia no pudo, y aunque duela aceptarlo, es una de las verdades más incómodas del amor y de la vida. Hay personas que no aprenden con palabras, ni con actos de entrega, ni con sacrificios silenciosos. Aprenden con el vacío, no porque sean malas, sino porque se acostumbraron a tenerte. Y lo que se vuelve costumbre deja de valorarse. Durante mucho tiempo creemos que estar siempre disponibles es una prueba de amor, de lealtad, de madurez emocional. Pensamos que contestar rápido, estar ahí a cualquier hora, posponer nuestra vida por la del otro nos hará indispensables. Pero la psicología humana es contradictoria. Lo que no tiene límites pierde impacto. Yo también caí en esa trampa. Creí que mientras más presente estuviera, más importante sería.
Y lo único que logré fue volverme predecible, accesible, fácil. Cuando dejas de estar disponible, no estás castigando, estás educando. Tu ausencia no es manipulación si nace del respeto propio, es un límite. Es decir, sin palabras. Esto es lo que sucede cuando no se me valora. Y ese mensaje, aunque no lo admitan, se siente. Porque el silencio deja espacio para la reflexión y el vacío obliga a mirar hacia adentro. No responder de inmediato no es frialdad, es priorización. Es recuperar el control de tu tiempo y de tu energía. Cuando alguien sabe que siempre estarás ahí, no se esfuerza por cuidarte. Pero cuando percibe que ya no giras alrededor de su atención, algo se reacomoda, no porque juegues a desaparecer, sino porque decides existir para ti primero. Recuperar tu tiempo es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. El tiempo que regalabas esperando migajas, ahora lo usas para construirte, para volver a tus rutinas, a tus pasiones, a las partes de ti que habías abandonado por sostener un vínculo unilateral. Y ahí ocurre algo poderoso. Tu ausencia deja de ser estrategia y se convierte en consecuencia natural de tu crecimiento. He visto esto repetirse una y otra vez, también en mi propia historia. Cuando dejé de forzar presencia donde ya no era prioridad, no solo cambió la dinámica con el otro, cambió mi relación conmigo. Dejé de preguntarme por qué no me elegían y empecé a preguntarme por qué yo me estaba dejando al final. Y esa pregunta lo transforma todo. Algunas personas solo entienden lo que perdiste cuando ya no estás, pero el verdadero aprendizaje no es para ellos, es para ti. Tu ausencia te recuerda que no viniste a mendigar atención, viniste a compartirte con quien sepa cuidarte. Y si alguien necesita perderte para darse cuenta de tu valor, tal vez el mayor regalo sea que ya no estés ahí cuando lo entienda. El respeto vuelve cuando tú te eliges, y esta es una verdad que aprendí tarde, después de haberme dejado en segundo lugar demasiadas veces. Porque nadie, absolutamente nadie, puede respetar a quien se abandona a sí mismo por amor. El mundo no responde a lo que dices que vales, responde a cómo te tratas cuando nadie está mirando. Y cuando te rompes por encajar, cuando te traicionas por no perder a alguien, lo que comunicas no es amor, es necesidad. Y la necesidad no inspira respeto, inspira control o indiferencia. Elegirte duele, y no voy a mentirte. Duele porque implica soltar versiones de ti que estaban diseñadas para agradar, para sostener, para aguantar más de lo que era sano. Duele porque a veces elegirte significa aceptar que alguien no va a quedarse, que alguien se va a incomodar, que alguien va a llamarte egoísta cuando por fin dejas de abandonarte. Yo también sentí culpa la primera vez que dije hasta aquí, la primera vez que no corrí a salvar un vínculo que solo sobrevivía gracias a mi sacrificio. Pero esa culpa no era amor, era costumbre. Priorizar tu paz no es huir, es madurar. Es entender que no todo conflicto merece tu energía, que no toda batalla vale tu salud emocional. La paz no se negocia con quien vive del caos. Cuando empiezas a proteger tu tranquilidad, cuando decides no entrar en dinámicas que te desgastan, algo cambia en la forma en que los demás te perciben, no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves firme. Y la firmeza impone respeto incluso en silencio. Cumplir promesas contigo es uno de los actos más poderosos de amor propio. Prometerte que no vas a volver donde te rompieron, que no vas a responder desde la herida, que no vas a justificar lo que te duele. Cada vez que te cumples, fortaleces tu identidad. Y una identidad sólida no ruega, no persigue, no se explica de más, se sostiene. Yo entendí que no podía exigir respeto si yo mismo me traicionaba cada vez que el miedo a perder aparecía. Actuar con amor propio no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente solo, se siente raro, se siente como caminar sin aplausos. Pero es ahí donde se construye el verdadero respeto, el que no depende de la validación ajena. Porque cuando te eliges, dejas de negociar tu valor. Ya no aceptas migajas emocionales, ya no te adaptas a espacios donde tienes que encogerte para encajar. Y ocurre algo curioso. Cuando te eliges de verdad, algunos se van, otros se ajustan y algunos regresan con una mirada distinta. Pero para entonces, tú ya no necesitas que regresen,
porque el respeto más importante ya volvió el tuyo. Y desde ahí, cualquier reacción externa deja de definirte, porque aprendiste que amarte no era perder, era por fin volver a casa. No es que no te quisieran, es que no supieron. Y entender eso fue una de las lecciones más duras y más liberadoras de mi vida. Porque pasé demasiado tiempo creyendo que si alguien no me cuidó, no me eligió o no me sostuvo, era porque yo no fui suficiente. Y esa idea te rompe por dentro lentamente, te hace cuestionarte, te empequeñece. Pero un día entendí que no todos tienen la capacidad emocional para amar bien. No todos saben quedarse, no todos saben escuchar, no todos saben cuidar algo frágil sin destruirlo. Y eso no habla de tu valor, habla de sus límites. Hay personas que aman desde la herida, desde el miedo, desde la carencia. Personas que confunden amor con control, presencia con posesión, silencio con castigo. Y cuando te cruzas con alguien así puedes entregarlo todo y aún así no será suficiente porque no saben recibirlo. Yo también intenté enseñar a alguien cómo amarme y ese fue mi error. El amor no se educa, se ofrece. Y quien no sabe sostenerlo lo deja caer, no porque no quiera, sino porque no puede. Soltar sin personalizar es un acto profundo de madurez emocional. Significa dejar de preguntarte qué hice mal cada noche, dejar de repasar conversaciones buscando el momento exacto donde supuestamente fallaste. No todo es tu responsabilidad. A veces hiciste lo mejor que pudiste con el corazón que tenías y aún así no fue correspondido. Eso no te hace insuficiente, te hace humano. Personalizar el abandono es cargar culpas que no te pertenecen. Entender los límites ajenos no es justificarlos, es aceptarlos. Es reconocer que hay personas que no saben amar con presencia, con respeto, con coherencia. Y no es tu misión salvarlas ni quedarte para que aprendan contigo. Amar no es sacrificarse hasta desaparecer. Amar también es saber irte cuando el otro no puede darte lo que necesitas sin lastimarte. Yo aprendí que quedarme donde no me saben cuidar no es lealtad, es autoabandono. Sanar sin culparte es recuperar tu dignidad emocional, es mirarte con compasión y decirte no fue falta de valor, fue falta de capacidad del otro. Es permitirte cerrar ciclos sin rencor, pero también sin excusas, porque cuando dejas de culparte, dejas de mendigar respuestas y cuando dejas de mendigar, recuperas tu centro. No todos los finales significan rechazo, algunos finales son redirecciones. Y cuando entiendes que no es que no te quisieran, sino que no supieron, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de pelear con tu pasado. Dejas de cargar historias que no te corresponden y empiezas a caminar más liviano, con el corazón intacto y la certeza de que amar bien sigue siendo una fortaleza, no un error. El silencio emocional es uno de los poderes más subestimados que podemos ejercer y es también uno de los actos más radicales de amor propio que existen. Porque durante mucho tiempo creí que tenía que explicarlo todo, defenderme, convencer, justificar mi valor ante alguien que no lo reconocía. Aprendí a golpes y desilusiones que cada palabra impulsiva, cada mensaje enviado desde la herida, solo alimentaba la confusión y me drenaba. El verdadero poder no está en el reclamo ni en la confrontación, sino en la calma que mantiene tu centro intacto. La calma desarma más que el reproche. Y el silencio consciente habla mucho más alto que cualquier palabra impulsiva. Responder desde el control y no desde la herida requiere práctica y valentía. No significa ser frío o indiferente, significa elegir dónde depositas tu energía. Cada vez que te detienes antes de escribir, antes de enviar un mensaje cargado de dolor o frustración, estás estableciendo un límite invisible. Tu paz no está en juego por la inmadurez emocional de alguien más. Cada pausa, cada respiración antes de reaccionar te conecta con tu fuerza interna, con tu capacidad de decidir cómo quieres actuar sin que el enojo o la tristeza dicten tus movimientos. Proteger tu energía es un acto de soberanía. Todos hemos conocido la urgencia de responder, de explicar nuestro valor, de buscar reconocimiento en alguien que no tiene la capacidad de ofrecerlo. Pero cuando empiezas a usar el silencio como herramienta, descubres algo liberador. No necesitas que nadie confirme tu importancia.
El silencio permite que la otra persona observe la coherencia de tu comportamiento, que se enfrente a tu ausencia emocional sin que tú tengas que gritarlo. El silencio también es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decirte a ti mismo que tu paz es más valiosa que cualquier reacción momentánea. El silencio emocional no significa callar para siempre ni ignorar tus sentimientos. Significa aprender a contener la reacción inmediata, a reflexionar, a transformar la urgencia del impulso en una decisión consciente. Significa que reconoces tu dolor sin permitir que controle tus acciones. Significa que eliges tu energía, tu estabilidad emocional y tu crecimiento por encima de la necesidad de justificarte o hacer que alguien te valore. Con cada momento de pausa, con cada respuesta medida, recuperas control sobre tu corazón y tu vida, y eso es un poder que nadie puede arrebatarte. Si alguien decide volver después de haberte perdido, lo primero que tienes que recordar es que volver no siempre significa que ha cambiado. La vida no funciona con promesas fáciles, ni con palabras bonitas dichas en el calor del arrepentimiento. Funciona con acciones consistentes, con cambios visibles, con respeto sostenido. Muchas veces nos dejamos engañar por la nostalgia, por el recuerdo de lo que fue bueno, y olvidamos que las mismas personas que lastimaron no siempre saben cómo amar de otra manera. Aprender a observar las acciones más que las palabras es sin duda una de las lecciones más difíciles y más poderosas que podemos practicar. No precipitarse significa respirar antes de abrir la puerta emocional de nuevo. Significa detener ese impulso que te dice: quiero que esto funcione, porque tu deseo no puede ser más fuerte que tu criterio. El amor propio no se negocia ni se sacrifica por la esperanza de un cambio que aún no se ha manifestado. Cada vez que permites que tu corazón dicte la bienvenida sin evidencia, estás renunciando a tu dignidad y a tu fuerza. Exigir coherencia es otro punto clave. Las palabras se las lleva el viento, pero los actos son la medida de la verdad. Si alguien vuelve, su comportamiento debe reflejar respeto, consideración y responsabilidad, no solo su arrepentimiento momentáneo. Tienes derecho a esperar consistencia, a pedir pruebas tangibles de que la persona ha evolucionado y que no repetirá los mismos errores. Esto no es dureza, es sabiduría. Mantener límites claros es la manera de proteger tu paz. Tu historia no se reescribe para que otros se sientan mejor, se escribe para honrar tu proceso y tu crecimiento. Volver a abrir tu vida a alguien no es un derecho de ellos, es un privilegio que tú decides conceder bajo tus reglas. Cada límite que sostienes, cada regla que no negocias, es un acto de amor propio y de respeto por tu valor. Aprender a recibir a alguien diferente, con evidencia y no con palabras, te empodera y asegura que tu corazón siga siendo tuyo, intacto y digno. Cada pérdida, cada rechazo, cada desilusión que hemos vivido tiene un propósito silencioso que muchas veces no queremos ver. Pero la verdad más poderosa es que la mejor respuesta a alguien que no supo valorar lo que tenía no es buscar venganza, no es tratar de demostrar nada y mucho menos esperar que el otro cambie. La verdadera respuesta está en nuestra transformación. Esa es la única reacción que no puede ser manipulada, que no puede ser ignorada y que nadie puede desestimar. Cuando decides invertir en ti, cuando decides reconstruir tu identidad desde la raíz y avanzar sin mirar atrás, te conviertes en alguien que no necesita aprobación externa para validar su valor. Transformarte significa dejar de poner tu energía en la persona que se fue y empezar a ponerla en ti mismo. Significa invertir tiempo en conocerte, en explorar tus pasiones, en sanar las heridas que quedaron abiertas y en fortalecer tu corazón. Cada libro que lees, cada hábito que adoptas, cada decisión que tomas para tu crecimiento personal es una respuesta silenciosa y poderosa. No estás haciendo esto para que alguien se arrepienta, sino para que tú no dependas de nadie más para tu paz y tu felicidad. Aprendes que tu valor no está en manos de otros, sino en cómo te tratas a ti mismo cada día. Reconstruir tu identidad implica soltar las narrativas que te hicieron sentir insuficiente. Significa dejar de definirte por lo que otros pensaron de ti o por lo que dejaste de recibir. Empiezas a verte como alguien completo, alguien digno, alguien capaz de crear su propia vida sin depender de la aprobación ajena.
Cada paso que das hacia tu crecimiento personal es un acto de poder silencioso. Las emociones que antes te debilitaban ahora se convierten en combustible para tu evolución. El dolor que antes te encadenaba ahora te empuja hacia adelante. Avanzar sin mirar atrás es la culminación de todo este proceso. No necesitas la confirmación de nadie. Tu transformación habla por ti. Quien no supo valorarte verá que tu vida sigue, que tu corazón se fortalece y que tu presencia no depende de ellos. Esa es la respuesta que ninguna palabra puede igualar, la que ningún intento de manipulación puede revertir. Cada día que eliges crecer, que te eliges a ti mismo, que inviertes en tu paz y tu propósito, estás enviando un mensaje claro. No eres definido por quienes no te valoraron, sino por la grandeza que decides construir en tu vida. Tu evolución es la prueba más contundente de tu valor y de tu fuerza, y es la única respuesta que realmente importa. Avanza con dignidad, con propósito, y recuerda siempre que tu transformación es el legado más poderoso que puedes dejar, silencioso, imparable y verdadero. Quiero que escuches esto con atención. Nada de lo que pase afuera puede quitarte lo que construyes por dentro. Cada persona que se fue, cada rechazo, cada indiferencia no es un castigo, es una invitación a mirarte, a valorarte, a elevarte. Y la forma más poderosa de reaccionar no es con rabia, no es con súplica, no es con reclamo, sino con transformación. Porque cuando te transformas, cuando te reconstruyes, cuando te eliges a ti mismo, tu valor deja de depender de nadie más. Te vuelves inquebrantable. Porque tu autoestima ya no está en manos de quienes no supieron apreciarte. Esta es la oportunidad de invertir en ti, de sanar lo que quedó abierto, de poner tu energía en construir hábitos que te fortalezcan, que te definan, que te devuelvan la paz. Cada libro que lees, cada hábito que adoptas, cada decisión que tomas con coherencia y amor propio es un acto de poder silencioso. No lo haces para que alguien se dé cuenta, sino para que tú no tengas que depender nunca más de la validación ajena. La transformación no es un evento, es un proceso diario y cada pequeño paso cuenta. Recuerda, avanzar sin mirar atrás no significa olvidar, significa liberarte. Significa que cada vez que el pasado intente llamarte, tú lo saludas con gratitud por lo que enseñó y sigues tu camino más fuerte que antes.